Continuamos con más después de las noticias departamentales. María René Varillas tiene el análisis internacional de algunos temas relevantes. A conocer entonces de qué se trata. Adelante, María René. Bueno, hemos estado hablando de las elecciones en dos países centroamericanos, Costa Rica y El Salvador, que ayer domingo se celebraron elecciones generales, más bien dicho. ¿Qué es lo que pasó en esos países? Bueno, ambos se fueron a segunda vuelta. Esta mañana queremos empezar analizando las elecciones o esta jornada que se llevaba ayer en El Salvador, y lo vamos a hacer dándole la bienvenida vía telefónica a Pedro Cruz, delegado como observador electoral en El Salvador. Pedro, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, María René, muy buenos días a los grandes amigos de Guatelevisión, y es un gusto platicar con ustedes. Gracias, Pedro. Bueno, sabemos en definitiva que habrá segunda vuelta en El Salvador. El FML logró el 48%, un poco más del 48% de los votos frente al 38.96% de la Arena. Tú estuviste ahí como observador. ¿Cómo viste este proceso electoral en El Salvador, el ambiente que se vivía ayer entre los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, pues me gustaría mencionar que se tuvo también una participación del 50% de los inscritos en el padrón electoral, donde también es importante mencionar que un aproximado de un 20% de los participantes no viven en El Salvador. El ambiente que se llevó a cabo y lo que sucedió en El Salvador fue un ambiente de bastante tranquilidad, de bastante fiesta cívica, donde pues los salvadoreños salieron a emitir su voto. Se pudo observar también varias anomalías y varios incidentes que caben dentro de un proceso normal de elección en los países latinoamericanos, como por ejemplo me gustaría mencionar que un 39% de los incidentes fueron hechos que no estaba garantizado el secreto del voto. Se pudo observar bastante incidencia de personas ajenas a la elección. Existe en El Salvador una figura de vigilante, el cual es un similar a un fiscal aquí en Guatemala. Sin embargo, estaba sobreusada la figura del vigilante, donde el vigilante pues estaba haciendo incidencia en los votos. También se puede mencionar que un 31% de los elementos que estaban en este momento pues lograron influir en alguna decisión de los votantes. Y dentro del entorno de la seguridad pues se logró ver bastante seguridad. Tuve la oportunidad de visitar zonas de alto riesgo en El Salvador, donde pues son zonas de maras, de pandillas. Se tenía pues alguna preocupación por todo el tema que se dio del pacto y de la tregua con el gobierno. Sin embargo, el ambiente fue muy tranquilo, fue muy calmado, y las personas participaron de buena manera. Perfecto. Bueno, mencionas el 50% de la población salió a dar su voto. ¿Esto era lo que se esperaba o se esperaba una participación mucho más alta? Bueno, se puede decir que la participación máxima que se ha tenido en la historia en El Salvador fue de un 64%, entonces podemos decir que fue una participación moderada, aceptable, casi llegándole al máximo. Ajá. Casi llegando al máximo, y pudimos ver que pues el llamado al voto de las organizaciones de la sociedad civil, del grupo de los 300, incluso también del gobierno, el Tribunal Supremo Electoral pues estuvo haciendo durante la parte previa, así que pues está dentro de un margen de lo que podría haber sucedido. Perfecto, Pedro, te agradecemos. Vamos a dejarlo acá porque sí tenemos otras llamadas a las que tenemos que pasar. También queremos conocer lo que ocurrió en Costa Rica. Así es que muchísimas gracias, Pedro, por este resumen. Sabemos que estuviste vigilando muy de cerca este proceso y te agradecemos esta llamada. Vamos ahora entonces a hablar de la situación que ocurría en Costa Rica, porque ayer precisamente también se llevaron a cabo las elecciones generales. Una gran sorpresa dio uno de los candidatos en ese país, no muy conocido, pero ayer salió adelante y sorprendió a muchos en Costa Rica. Estamos hablando de Luis Guillermo Solís, que sorprendió y ahora se va a ir a una segunda ronda con Johnny Araya del PLN.
y es a este panorama lo que se enfrentan los costarricenses, el primer gobierno de la PAC o un tercer gobierno consecutivo del PLN. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en Costa Rica? También se va a segunda vuelta el próximo 6 de abril. Los costarricenses tendrán que nuevamente salir a sufragar su voto. Esta mañana vamos a enlazarnos con Pablo Ineken de Red Latinoamericana de Costa Rica, hablando de las elecciones y esta jornada de ayer domingo. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué nos podrías comentar sobre las elecciones en Costa Rica? ¿Los resultados eran los esperados? Hola, muy buenos días. Pues un gusto estar compartiendo con ustedes. Realmente los resultados fueron inesperados desde todo punto de vista, incluso desde las encuestas. Las encuestas fueron tan volátiles que en un momento daban a un candidato por encima de otro, incluso por arriba de 8 puntos, otras daban un empate técnico entre 4 candidatos. Finalmente lo que vimos es que el partidismo histórico costarricense, es decir, los partidos tradicionales, es la primera vez en muchísimos años, en décadas, que no han llegado al primer lugar. Vemos a una potencia, a un partido emergente desde el año 2000, que es el Partido Acción Ciudadana, colocarse en primer lugar por encima del histórico Partido Liberación Nacional. La verdad que el abstencionismo siguió alto, se esperaba una participación masiva de las personas, pero el abstencionismo rondó el 31% del total del electorado, lo cual quiere decir que más bien aumentó con respecto a la elección anterior. Y esta sorpresa en las elecciones, ¿a qué lo atribuyen en Costa Rica? ¿A quién están atribuyendo la sorpresa que dio precisamente Luis Guillermo Solís, que encabeza quizá esta primera ronda de elecciones? ¿A qué lo atribuyen esta gran sorpresa? Pues bueno, principalmente el descontento de muchos sectores de la población que han sentido que las cosas no han ido de la mejor manera, actos de corrupción, incluso en mandos medios, tal vez no a nivel ministerial, pero sí en mandos medios gubernamentales. Entonces se ha creado una masa pues crítica del gobierno actual, y bueno, un partido que ha llevado 2 periodos en gobierno, ciertamente eso implica un desgaste desde las bases, y también la posición del mismo candidato tradicional, ¿verdad?, del Partido Liberación Nacional, que quizá en un primer momento no logró consolidar a su partido, no logró consolidar y llamar a todas las fuerzas internas del partido. Se hizo quizás al último momento, y bueno, el surgimiento de nuevos líderes fue evidente desde el inicio. Se plasmaba que el segundo puesto o primer puesto iba a ser para el partido Frente Amplio de izquierda con el candidato José María Villalta, pero bueno, quedó relegado a un tercer lugar muy por debajo de Luis Guillermo Solís de Acción Ciudadana, que ha sido pues la gran sorpresa de esta jornada. Bueno, Pablo, nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca este proceso electoral. Se van a segunda vuelta el próximo 6 de abril, entonces nuevamente salen a las urnas a dar ese voto. Muchísimas gracias por esta información y por contestar nuestra llamada. Con todo gusto, estoy a las órdenes. Muy buenos días, era Pablo Ineken de la Red Latinoamericana de Costa Rica, analizando lo que se llevaba a cabo ayer en la región centroamericana, 2 elecciones muy importantes que afectan a Guatemala debido a ciertos problemas que suscitan en estos países. El Salvador, nos comentaba nuestro analista Roberto Wagner el viernes pasado, bueno, se enfrenta al problema de las maras, hay incertidumbre de lo que podría llegar a pasar en ese país con esa tregua que se ha firmado, y también en Costa Rica, viendo más casos de narcotráfico, es algo que afecta a nuestro país, y seguramente estas elecciones, el nuevo líder que llegue a estos países podría repercutir fuertemente en esos países y también aquí en Guatemala, resolviendo estos problemas, por supuesto. Vamos a tener otro panorama, un panorama quizá viéndolo desde fuera, de Roberto Wagner. Roberto, rápidamente, cuéntanos cómo ves tú entonces lo que ocurría en estos países y cómo podría venir a afectarnos esta decisión final que se va a llevar a cabo en unas semanas en El Salvador y en Costa Rica. Lo del Salvador creo que era de esperarse. Lo interesante en El Salvador va a ser ahora una segunda vuelta en donde el candidato Quijano de Arena y el candidato Sánchez Serén del FMLN van a salir a pelear por los votos que dejó Antonio Saca, que vemos que al que realmente afectó fue a Quijano, porque ese porcentaje de votos que Antonio Saca sacó, pues seguramente le hubieran dado una posición más favorable a Norman Quijano. Sí pensamos que esos votos eran tradicionalmente de la derecha salvadoreña. Claro. Por otro lado, en Costa Rica, pues sí es una sorpresa que el candidato Solís haya logrado superar
al candidato de la izquierda, Villalta, y que se meta en la segunda vuelta. Yo creo que lo que nos espera va a ser, pues, realmente empezar a ver, digamos, tal vez un poco más de planes, un poco más de cuestiones más concretas sobre qué es lo que piensan hacer ambos candidatos. En El Salvador el tema de la seguridad y el tema de la economía son muy importantes, lo cual repercute directamente con nosotros. Y en Costa Rica también, pues, darle un poco más de rumbo también a la cuestión económica, pero también a ver cómo se solucionan cuestiones de seguridad en el Istmo Centroamericano. Perfecto, Roberto, gracias por haber tomado nuestra llamada. Claro, sabemos que vamos a estar en comunicación durante todo este proceso para ver cómo entonces resultan las elecciones en la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, ahí lo tienen entonces, un resumen de las elecciones en El Salvador y Costa Rica, la jornada que se llevó a cabo ayer en ambos países, y nosotros vamos a estar pendientes. Vamos ahora con más. Muchas gracias, María René, y nosotros debemos continuar para ir completando ya este panorama informativo de la primera parte de Viva la Mañana con el resumen deportivo, donde vamos a destacar la cuarta jornada del torneo clausura. Además, en el tenis nacional, México le ganaba la serie eliminatoria de la Copa Davis de Guatemala, y por supuesto a nivel internacional, fútbol español, entre otras cosas interesantes, y lo que tiene que ver con el Super Bowl ayer, este gran partido, por supuesto, entre otros detalles del deporte hasta ahora. La cuarta jornada del torneo clausura 2014 y en la misma Universidad de Comunicaciones ganaron y son los únicos líderes del torneo. Además, Carlos Camiani y Oscar Isaurla, ambos con 4 goles, marcaron la diferencia en la jornada del fin de semana. Y los rojos empiezan a tener problemas con los resultados y no pasaron del empate ante Iztapa. La jornada arrancó el sábado por la tarde en Mazatenango, donde una solitaria anotación del salvadoreño Kevin Santamarina fue suficiente y Suchitepeques venció 1-0 al Deportivo Coatepeque. Por la noche, el duelo de líderes invictos, Comunicaciones venció 2-1 al Deportivo Mictlán. Deportivo Iztapa y Municipal terminaron empatando a 1 gol. El hondureño Julio César El Rambo de León debutó en nuestro país fallando una pena máxima. Al campeón Heredia, por su parte, con 4 goles del hondureño Oscar Isaula, venció a los halcones de la Mesilla. Universidad de San Carlos, por su parte, goleó 5-0 al Deportivo Mictlán y amaneció en el primer lugar del certamen. Además, Carlos Camiani, con sus 4 goles, es el nuevo líder de goleo. En otros resultados, Xelajú Caposeco, con una solitaria anotación de Luis Martínez, se impuso por lo mínimo al Deportivo Malacateco, que sigue en el último lugar y sin puntos. La selección de nuestro país no pudo alcanzar su boleto para la siguiente ronda de la eliminatoria en la zona 2 americana de la Copa Davis de tenis, luego de perder la serie 3-2 frente a México, la cual se definió hasta en el último juego en las canchas de la Federación en la zona 15. Ahora Guatemala deberá medirse por la permanencia en abril próximo con rivales a definir.